Mi proyecto utiliza la idea de curatoría del lugar. Acuñé esta idea pensando en la manera en que distintos organizadores de mercados ordenan y organizan espacios comerciales para atraer a un público de mayor poder adquisitivo. Esta toma de decisiones a veces se hace sin considerar las consecuencias que trae y por tanto a veces de forma inintencionada genera exclusión. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones respecto del espacio, pero cuando uno tiene una pequeña cuota de poder, debo estar consciente de qué manera mis decisiones pueden generar o no exclusión o inclusión de ciertos grupos que se puedan sentir más ajenos al uso del lugar. Soy Paz Concha, antropóloga, máster en Cultura y Sociedad y doctora en Sociología de London School of Economics. Mis áreas de estudio son los procesos culturales en barrios comerciales y la antropología urbana. Actualmente estoy finalizando mi investigación postdoctoral, titulada Creación de lugar en áreas comerciales en Santiago, el caso del Persa Biobío, barrio Franklin. Muy bienvenidos y bienvenidas a Enclave Podcast, un espacio para conversar sobre desarrollo y planificación de nuestras ciudades y territorios. En esta ocasión tenemos de invitada a Paz Concha, investigadora postdoctoral y docente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Como docente está a cargo de los cursos Metodología de Investigación, Género y Ciudad y Sociología de las Grandes Ciudades. Paz, muchas gracias por estar conversando hoy con nosotros. Queremos preguntarte en primer lugar, ¿cuál es la importancia que tú asignas a los estudios con foco en los procesos culturales locales en el área de los estudios urbanos? Mi interés de investigación en procesos culturales y fenómenos más locales en el espacio urbano surge por el poder dar relevancia a la vida cotidiana en los procesos urbanos y en la vida en la ciudad. Creo que uno de los ámbitos más importantes en el conocer la vida de las ciudades es el conocer cómo las personas experimentan en su día a día actividades muy sencillas como puede ser moverse por la ciudad, comprar en la ciudad, abastecerse, elegir vivienda, recrearse en los espacios públicos. Todos aquellos temas que nos invitan a pensar en la vida cotidiana creo que son relevantes para entender cómo podemos crear ciudades más amables, más vivibles y mejores para todos quienes habitamos en ellas. Y sobre esa base, Paz, ¿cuál es la importancia que tú asignas a la investigación cualitativa y etnográfica en el área de los estudios urbanos? Bueno, mi investigación siempre ha sido etnográfica, es un compromiso con el que yo trabajo, pero además considero que es una de las aproximaciones más factibles de realizar cuando queremos conocer lo que las personas hacen en su vida cotidiana, es decir, poder conversar y también poder observar cómo las personas ejercen distintas prácticas, actividades en la ciudad. ¿Pudieses ahondar, por favor, Paz, sobre la relevancia de estas metodologías en el desarrollo de tu investigación? En mi investigación postdoctoral en el Persa Biobío, en el barrio Franklin, yo he realizado observación participante, que implica observar los fenómenos que ocurren en ese espacio y participar de la mayor cantidad de actividades posibles. Esto lo realicé en su mayor parte durante 2018, en el momento en el cual visité el barrio varias semanas consecutivas, especialmente en los fines de semana, cuando los negocios estaban abiertos en su mayoría. En segundo lugar, como una segunda técnica, estuvo realizar entrevistas cualitativas en profundidad para acompañar y profundizar en ese trabajo en que consistieron las entrevistas. Hice también entrevistas caminadas, una técnica que se conoce como go-along interviews o walking interviews en la literatura en inglés. Es una técnica que permite entrevistar en movimiento, es decir, acompañar al entrevistado en una ruta, en este caso en la que ellos mismos definían, para poder transitar por el espacio mientras vamos realizando una entrevista. ¿De qué manera, Paz, esta metodología te ayudó a comprender la curatoría y la creación de lugar en los procesos de transformación de los barrios comerciales? Sí, la parte metodológica en la cual entrevisté sobre todo a los locatarios y a los administradores de los galpones me iba dando bastante información respecto de cuáles eran las maneras en que ellos seleccionaban negocios, por ejemplo, para poner dentro de los galpones, en que se elegían elementos estéticos para hermosear el lugar, la manera en que se intentaba atraer un cierto tipo de público, es decir, el poder realizar una serie de transformaciones intencionadas
para poder cambiar la significación del lugar, las actividades que ahí se realizan y por tanto atraer a un público de una, podríamos decir, clase media con más recursos disponibles para el gasto y poder dar al lugar una identidad como un espacio de consumo más abierto hacia ese tipo de público. ¿Hacia dónde crees que se ha orientado en el último tiempo la selección de barrios para regenerar Santiago? Por parte, por supuesto, de la política de barrios comerciales. Y a tu juicio, ¿cuáles crees que son los efectos locales que se pueden observar durante tu investigación en estos procesos de transformación, en el caso particular del Persa Biobío Barrio Franklin? Bueno, respecto del programa de recuperación de barrios comerciales de Cercotec, cuando este se inició en el año 2017-18, este barrio no estaba dentro de los barrios considerados por el programa, sino que se habían elegido barrios en los cuales la intervención pudiese ser un poco más acotada, barrios que en sus dimensiones y en su densidad fueron un poco más pequeños, es decir, espacios que podríamos llamar un poco más contenidos, en el sentido de que la implementación de un proceso de regeneración podía ser más fácil, más fluida, con menos interlocutores y en los cuales se pudiera de alguna forma pilotar este programa. Obviamente en un barrio tan complejo como el barrio Franklin y el Persa Biobío, donde se aglomera una cantidad impactante de comercio formal e informal, donde son dos espacios comerciales contiguos entre el Matadero y el Persa Biobío, la implementación de un programa de este tipo iba a ser un poco difícil. Y ahora recién el barrio Franklin se ha sumado dentro del programa de regeneración de barrios comerciales, ahora que hay una experiencia más acumulada. El barrio Franklin también es parte del programa de recuperación de barrios históricos. Ha sido parte de otro tipo de intervenciones como del Ministerio de Artes y de la Cultura para establecer rutas patrimoniales y del Ministerio de Bienes Nacionales como una ruta turística. Es decir, existen una multiplicidad de actores públicos con un interés en recuperar o cambiar este barrio con algún tipo de fin y con algún tipo de forma. Y estas son múltiples. Es un barrio para la cultura, es un barrio para el desarrollo comercial, es un barrio que se piensa como un espacio que debe ser más seguro, un barrio que debe ser más habitable, es decir, contar con accesos, espacios públicos. Es decir, existen una serie de intervenciones desde el sector público y también desde el sector privado para darle un cambio importante a este espacio, independiente de que no ha sido nunca un espacio que se haya dejado de usar, sino que más bien se considera que sus usos deberían cambiar. Y en esa misma dirección, ¿qué elementos de tu investigación permiten entender la dirección de este cambio de usos? Cuando pensamos en el Persa Biobío, este es un espacio de comercio popular y lo ha sido así desde su creación. Y siempre ha sido un referente como el lugar para encontrar cosas baratas, de segunda mano, también con un cariz muy importante respecto de la criminalidad, del poder encontrar cosas robadas, cosas falsificadas. Es decir, se ha mantenido con esa identidad al alero obviamente de lo que ocurre con el Matadero Franklin, como un espacio también de una gran identidad de la cultura popular. Y los nuevos usos que se le están dando al lugar tienen que ver con la idea de convertirlo en un polo cultural a partir de la instalación de, por ejemplo, galerías de arte, el de generar murales y grafitis que permitan hacer una ruta y poder vender el espacio como un lugar agradable, como un lugar abierto a ese tipo de manifestaciones culturales que no necesariamente son propias del espacio, de la historia de este espacio. Eso es una de las formas en que el uso del lugar ha cambiado. En segundo lugar está la sofisticación de la oferta gastronómica. También la oferta anterior tendía a ser gustos de las clases populares, con comidas chilenas muy abundantes, sándwiches gigantes. Ahora existe una serie de restaurantes y locales de comida más gourmet, más sofisticados, con un menú de 10.000 pesos, un menú mucho más caro. Una diversificación de los tipos de comida. Uno puede encontrar comida thai, hamburguesas, gourmet, pizzas, comida vegana, es decir, una serie de ofertas que diversifica el público. Y esta manera en que los locales comerciales se han dispuesto en el espacio también ha cambiado. Me han comentado que los cambios en el lugar siguen la idea de poder tematizar ciertas calles
o ciertos sectores de los galpones que permitan a las personas encontrar más fácilmente esta aglomeración de tiendas. El persa funciona como un caos ordenado, es decir, tú encuentras tiendas que no tienen nada que ver una de otra juntas, ¿cierto? Una que vende tornillos, una que vende discos de vinilo, una que vende libros, una que vende ropa y alguien que vende además comida. Es decir, está todo desordenado en el espacio. Y una de las maneras en que se ha querido mejorar esta oferta para un nuevo público es tematizar, que una calle sea solo para restaurantes o que las fachadas exteriores de los galpones, las que dan hacia la calle, hacia la vereda, sean solo restaurantes y cafés. Y el resto de las tiendas en el interior tengan otro tipo de productos. Esto obviamente genera una mayor aglomeración de personas en las inmediaciones y menos cantidad de flujo hacia los lugares interiores de los galpones. Entonces, eso también pone en cuestionamiento el cómo se administrarán estos espacios comerciales cuando el público no quiera entrar a los galpones. Algunas personas los identifican como un buen augurio en el sentido de dar más utilización o más uso a las veredas, a las calles más pequeñas, y otros los ven como una amenaza porque el público que llega al persa de paseo no es el público que llega al persa a comprar. Me gustaría preguntarte ahora por un concepto estrechamente vinculado con la regeneración de barrios pericentrales en las ciudades, que es la gentrificación comercial. ¿De qué manera has observado los elementos propios de este fenómeno en el desarrollo de tu trabajo asociado a la creación del lugar? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Podríamos decir que es la pregunta del $1.000.000. La gentrificación comercial es un proceso poco estudiado. Junto con la gentrificación rural son algunas de las temáticas en las cuales existe menos investigación realizada desde el punto de vista académico. Cuando pensamos en gentrificación comercial estamos pensando en estos cambios, en el tipo de comercio, de consumo y de clientes que ocurren en ciertos espacios comerciales dada una, podríamos decir, recambio en las ofertas y en los precios, en la capacidad de los comerciantes de pagar el arriendo, lo cual se traduce en transformaciones no solo estéticas, sino que también del tipo de personas que pueden acceder a ciertos espacios. Entonces, la gentrificación comercial, al igual que su par en la gentrificación residencial, se ha estudiado desde el punto de vista de los comercios que son expulsados de ciertas zonas de la ciudad, el recambio de tipos de comercios más populares por otros de gustos más refinados. Generalmente se ha asociado su estudio al cambio en los estilos de vida y al consumo conspicuo de ciertos segmentos de la sociedad con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, se ha dejado muy de lado lo que nosotros llamamos la perspectiva culturalista de la gentrificación comercial. Es decir, poder estudiar este proceso más allá de la expulsión, más allá de la idea de una amenaza constante y más bien como un proceso de cambio más, digamos, inherente a la manera en que las ciudades, sobre todo los espacios centrales, se modernizan, se mejoran, se embellecen, lo cual no necesariamente significa que no traiga consecuencias, pero muchas veces estas consecuencias no son del todo negativas. Incluso podríamos decir que muchos locatarios y clientes quieren que haya un cambio positivo en la forma de los espacios, en la seguridad, en la iluminación, en que se puedan atraer a más clientes, porque a diferencia de lo que ocurre en la gentrificación residencial, en la gentrificación comercial, quienes forman parte de este proceso necesitan los públicos con poder adquisitivo para poder sustentar sus negocios. Y no necesariamente estamos hablando de grandes corporaciones que ponen sus cadenas de retail, sino que estamos hablando de pequeños emprendedores que quieren ver un espacio más consolidado para poder desarrollar sus proyectos comerciales. En este sentido, ¿cuáles son a tu juicio los desafíos que observas a futuro derivados de esta investigación y qué elementos se van a desprender de esta experiencia en el proyecto? Estamos acercándonos a una perspectiva que nos permite comprender más en profundidad lo que ocurre con los cambios en los comercios, más allá de solo centrarnos en la expulsión, la amenaza o la imposibilidad incluso de los propios actores de poder ejercer presión o poder resistir estos cambios. Yo creo que una visión más centrada en la perspectiva de los actores locales y de estos otros cambios que van a la par de cómo van cambiando los espacios públicos en las ciudades a partir de fenómenos contingentes como la migración, el pensar la ciudad desde una perspectiva de género o el de poder pensar en las valoraciones que las personas dan a sus espacios, son elementos que mi investigación ha podido abrir a la discusión y que considero que son caminos a seguir en el futuro con nuevas investigaciones respecto de la actividad comercial en el espacio urbano.
Ahora, respecto de los temas que han quedado en el tintero, uno de los temas que he levantado en el barrio Franklin, pero que forma parte de un proceso más amplio a nivel de toda la ciudad, tiene que ver en cómo las migraciones recientes han tenido un fuerte impacto en la renovación de los espacios comerciales en barrios tradicionales, con nuevos locales comerciales, con aglomeración de comercio migrante en ciertas zonas de la ciudad, con la expansión también de comercios migrantes hacia ciertos espacios. Entonces, esa situación de cómo la etnicidad genera emprendimientos en los espacios urbanos es algo que no he podido abordar y que pienso que puede ser una temática a trabajar en el futuro. Clarísimo. Paz, agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho la disposición de conversar, de poder compartir con nosotros todas las aristas de tu proyecto. Felicitamos esta etapa final de tu proyecto y auguramos también mucho éxito en los proyectos futuros que tengas y vamos a estar a tu disposición siempre para poder brindarte todo el apoyo en la difusión de tus resultados, porque creemos firmemente y tenemos la convicción de que lo que se investiga tiene que estar a disposición de la ciudadanía y poder incidir con lo que se investiga en una mejora en la calidad de vida de las personas en la ciudad. Paz, muchísimas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas por habernos seguido y por habernos acompañado en esta oportunidad en Enclave Podcast, una nueva instancia del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica que pretende difundir los detalles, los avances y los cierres de distintos proyectos de investigación e iniciativas de nuestros académicos, académicas, investigadores e investigadoras. La invitación es a seguir nuestras noticias en las redes sociales del instituto a través de Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter, y también a consultar por nuestros programas académicos en estudiosurbanos.uc.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.